En este vídeo vamos a explicar la interpretación de la orientación de una base en el espacio. En general, dos bases tienen la misma orientación cuando el determinante, la matriz de cambio de base de una a otra, tiene signo positivo. Se trata de interpretar geométricamente este hecho. En dos dimensiones, la orientación de una base nos indica el sentido de giro al ir del primer vector de la misma hacia el segundo. Nos permite, en definitiva, dotar de un signo al ángulo que forman ambos vectores. Por ejemplo, como es habitual, tomamos como referencia para la orientación positiva la base canónica. Vamos a ver cuál es la orientación de esas dos bases. En la primera de ellas, si vamos desde el primer vector hacia el segundo, desde el rojo hacia el azul, vemos que el sentido de giro es el mismo que en la base canónica, el sentido antihorario. Por tanto, intuitivamente es claro que tiene orientación positiva. Por el contrario, en la segunda base, si vamos desde el primer vector hacia el segundo, hemos de hacerlo en sentido horario, es decir, el contrario a la base canónica. Por tanto, vemos desde el punto de vista geométrico que tiene orientación negativa. Vamos a ver que el álgebra concuerda con esa intuición geométrica. Si calculamos el determinante de la matriz de cambio de base de la primera base a la base canónica, nos da positivo. Eso significa que define el mismo sentido de giro que nuestra base de referencia, es decir, que la base canónica, y por eso decimos que tiene orientación positiva. Por el contrario, en el segundo caso, el determinante de la matriz de cambio de base es negativo, y por tanto la segunda base tiene orientación opuesta al de la base canónica, es decir, tiene orientación negativa. En el espacio, dos bases tienen la misma orientación si al superponer el primer vector de ambas, el sentido de giro desde el segundo al tercer vector en cada una de ellas es el mismo. Como ejemplo, vamos a tomar como referencia para la orientación positiva en el espacio la base canónica. Vamos a ver cuál es la orientación de la base B1. Para ello llevamos sobre ella, de manera rígida, nuestra base de referencia, la base canónica, haciendo coincidir el primer vector de ambas bases. Vemos que el sentido de giro desde el segundo vector hasta el tercero en ambas bases es el mismo, y por tanto las dos tienen la misma orientación. Es decir, la base B1 tiene la orientación de la base canónica, la que llamamos orientación positiva. Vamos con un segundo ejemplo. Igualmente trasladamos la base canónica sobre esa segunda base, haciendo coincidir el primer vector de ambas. Ahora, el sentido de giro desde el segundo vector hacia el tercero en cada base es opuesto, y por tanto nos encontramos ante una orientación negativa. Finalmente, comprobemos que en ambos casos el criterio algebraico nos devuelve el mismo resultado que su interpretación geométrica. En el primer caso, el determinante de la matriz de cambio de base da positivo, y por tanto corresponde a una base con la misma orientación que la base canónica. En el segundo caso, por el contrario, vemos que el determinante es negativo, y por tanto la orientación de la base es negativa. Es importante tener claro que todo eso es un criterio comparativo, es decir, para poder hablar de orientación positiva es necesario elegir una base de referencia. Lo habitual es escoger la base canónica. Como consecuencia de todo lo anterior, es importante tener claro que para definir un giro en el espacio no llega con dar el eje de giro, sino que es necesario dar un semieje, es decir, dar un sentido al eje de giro. Si simplemente damos una recta en torno a la cual giramos, es imposible distinguir un giro de ángulo positivo de un ángulo negativo. Por el contrario, si damos un sentido al eje, es decir, si nos quedamos con una de las dos semirrectas que define, podemos determinar el sentido de giro llevando el primer vector de nuestra base de referencia sobre el semieje elegido.